Por eso, hoy quiero compartir con vosotros un caso que surgió en la iglesia en Corinto, donde probablemente alguien pensó que controlaba, pero terminó controlándolo a él. De hecho, he titulado este mensaje, No controlas, ¿vale? No controlas. Así que acompáñame, por favor, al primera epístola de Corintios, capítulo 5, del 1 al 13, ¿vale? Quien está hablando aquí es Pablo, el apóstol, que le está enviando una carta y está tratando un asunto que ha ocurrido en la iglesia en Corinto, ¿de acuerdo? Por eso esto va a dar para una parte 2, ¿de acuerdo? Vamos a tocar hoy 2 principios solamente. Me va a salir en pantalla, pero lo voy a leer. ¿En qué versión está aquí? ¿En la nueva versión? ¿En la Reina? Reina Valera, ¿verdad? Yo lo voy a leer en una versión más moderna, en la Biblia, bueno, más precisa, la Biblia textual, pero sígueme con la lectura porque el hilo conductor no cambia, ¿vale? Ok, vamos allí. Dice la palabra del Señor así. Por todas partes se dice que hay fornicación entre vosotros, y fornicación tal que ni aún existe entre los gentiles hasta el punto de que alguien tiene la mujer de su propio padre. Y vosotros estáis engreídos y no sabéis más bien entristecidos para que fuera quitado de en medio de vosotros el que hizo tal acción. Porque yo, en verdad, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya he juzgado como si estuviera presente al que así obró. En el nombre del Señor Jesús, reunidos todos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesús, el tal se ha entregado a Satanás para ruina de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiad la vieja levadura para que seáis masa nueva como sois, sin levadura, porque Cristo, nuestra Pascua, ya fue crucificada. Así que celebremos con solemnidad, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con acimos de sinceridad y de verdad. Os he escrito en la carta que no juntarais con fornicarios, pero no quise decir con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o idólatras, pues entonces sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí, entonces, no juntaros con ninguno que, llamándose hermano, sea fornicario, o ávaro, o idólatra, o calumniador, o borracho, o codicioso, con este no os juntéis ni siquiera a comer, dice el apóstol Pablo. Hasta aquí. Hasta aquí la palabra del Señor. Ok. Te quiero poner un poquito en contexto de lo que ha ocurrido, porque es muy fuerte lo que el apóstol Pablo está tratando aquí en la iglesia en Corintio. Muchos de vosotros ya sabéis cuál es el tema principal. Es justamente la disciplina ante un acto de inmoralidad sexual dentro de la comunidad, dentro de la iglesia de Corintio. Pero antes de eso quiero decirte unas cuantas cosas acerca de esta ciudad de Corinto. Mira, Corinto era una ciudad comercial muy importante, puesto que su localización era tremenda. Por un lado, tenía el mar Egeo de un lado y el mar Adriático. Por lo tanto, tenía 2 tipos de mares donde los navegantes podían descargar sus mercaderías y de esa manera transportarlas y llevarlas a diferentes partes de Grecia. Por eso Corinto era una ciudad muy importante. Se dice que en aquella época Corinto tenía entre 700.000 o 800.000 habitantes, solamente habitantes, sin contar aquellos que muchas veces venían de fuera. Y no solamente era un lugar comercial, sino que tenía una fama muy peculiar, basado en su vida religiosa. Por ejemplo, muchos eran fieles del dios griego Poseidón, que es el dios del mar, pero sobre todo eran fieles de una diosa, la diosa Afrodita, que era la diosa del amor sexual. ¿Vale? Ya sabéis que Corinto está dentro de la parte griega y de esa manera pues ellos adoraban a estos dioses del Olimpo, pero sobre todo tenían a Poseidón, que era el dios del comercio, del mar para ellos, que les guardaba a los navegantes, pero por otro lado tenían sobre todo a Afrodita, la diosa del amor sexual. Bueno, Corinto tenía fama, la ciudad tenía fama. De hecho, se dice que en Corinto, en los templos de la diosa Afrodita, había más de 1000 mujeres que ejercían la prostitución.
1000 sacerdotisas que ejercían la prostitución para satisfacer ya sea a los navegantes o a la gente nacional que buscaban lujuria, ¿vale? De ahí habían muchos dichos griegos. Por ejemplo, cuando los navegantes decían vamos a corintianizar, significaba en otras palabras, vamos a vivir una vida inmoral, vamos a desatar nuestros bajos instintos, ¿vale? Era tan fuerte el asunto que la palabra corintia, por ejemplo, era sinónimo de un insulto muy despectivo. Si tú le decías a una mujer, eres una corintia, le estaba diciendo eres una prostituta, básicamente. O sea que el tema era muy fuerte lo que estaba ocurriendo en esta ciudad, ¿vale? Era toda una ofensa, inclusive ser llamado corintio o corintia. Bueno, de ahí ¿qué es lo que ocurre? Que en esta ciudad, dentro de todo lo que os he comentado ahora, el apóstol Pablo, ¿qué hace? Funda una iglesia. O mejor dicho, se establece una iglesia, ¿vale? Muchos de estas personas habían recibido a Cristo como Salvador y Señor de su vida, pero venían de un contexto de inmoralidad sexual muy fuerte. Inmoralidad sexual culturalmente hablando. Ya sabéis, bueno, los romanos también, las grandes orgías que se desataban en aquella época era algo brutal. Pero habían también en la iglesia, además de la inmoralidad sexual, en la iglesia de Corinto, tenían otro problema, como por ejemplo las divisiones, por otro lado la idolatría, y además estaban apuntando un poquito a la arrogancia espiritual. En otras palabras, se creían que por tener dones muy llamativos, pues estaban espiritualmente en un nivel muy alto, ¿de acuerdo? Pero bueno, esos son los temas de los problemas de la iglesia en Corinto. Hoy vamos a tratar solo uno de ellos, el asunto de la inmoralidad sexual y lo que nos enseña hoy a nosotros. ¿Qué es lo que esto nos enseña a nosotros, a la iglesia contemporánea de hoy en día? Lo primero que nos enseña, hermanos y hermanas, amigos y amigas, es que cuando el pecado entra en la iglesia, o mejor dicho, cuando el pecado entra en tu vida, hay que actuar. No puedes dejarlo sin más. Tienes que reaccionar, tienes que hacer algo. El verdadero creyente, de hecho, aquel que ha nacido de nuevo, habiendo recibido el Evangelio de Jesús, es alguien que tiene una nueva identidad. Y cuando el pecado de alguna manera intenta gobernar su vida, siente un dolor, siente algo, esto no está bien, esto no va bien aquí, esto me está costando algo, ¿verdad? Trae dolor, trae angustia a su propia vida. Por lo tanto, lo primero que quiero compartir hoy con vosotros es que cuando el pecado entra, cuando aquello que entendemos que nos separa de Dios entra en nuestra vida, tienes que actuar, ¿vale? El texto, ahora vamos a meternos en el caso. El texto que acabábamos de leer hace un momento refleja a un hombre, no sabemos si era joven o más adulto, pero bueno, entendemos que era medianamente de edad, inclusive un poquito más joven. Hablaba de un hombre que mantenía una relación ilícita con la mujer de su padre. Una locura, una aberración, ¿vale? De hecho, el apóstol Pablo dice en el texto que hemos leído que ni entre los gentiles esto tiene lugar. Es decir, que entre aquellos que no conocen a Cristo, que no son parte de la iglesia, que viven la vida griega de alguna manera en el ámbito de la inmoralidad sexual abierta, dice que ni aún entre ellos esto era algo normal, no se estaba dando, era algo realmente toda una aberrancia, ¿vale? Era una aberración para ese tiempo, inclusive para los corintios de la ciudad, que con toda la fama que os he contado de la ciudad, era algo aberrante para ellos. Para los creyentes más aún, y para los que hoy somos creyentes todavía sigue siendo algo aberrante, que una persona esté con la mujer de su padre no tiene ningún tipo de pies ni cabeza. Pero vamos a hacernos algunas preguntas. ¿Qué lleva a una persona o a personas a realizar actos tan atroces como por ejemplo el tema de la inmoralidad sexual en este tipo? ¿Qué lleva a un hijo a ver a su madre? No sabemos si es su madre o su madrastra. Podría ser cualquiera de las dos, ¿de acuerdo? Pero la pregunta es, ¿qué lleva a un hijo a ver a su madre o su madrastra con ojos lujuriosos? Es una aberrancia. Y la pregunta es, hoy para nosotros, ¿qué nos lleva a nosotros a generar ojos lujuriosos? Vivimos en una época de hipersexualización. Vivimos en una época donde el sexo está al alcance de un clic, de menos de un segundo,
donde todo lo que tú creas que es una aberración ya existe, ¿de acuerdo? En todas las redes sociales, bueno, sobre todo en las plataformas de Internet. ¿Qué nos lleva a generar ojos lujuriosos? Muchas veces, probablemente como lo que antes estábamos compartiendo, el pensar que controlamos, el pensar de que, bueno, no pasa nada, una pequeña licencia, total, todo el mundo lo hace, esto no me va a repercutir nada. Esas licencias que en ocasiones nos damos pensando que no pasa nada, siempre, déjame decirte una cosa, siempre terminan pasándonos facturas. Y hoy vivimos en una época, como decía antes, de hipersexualización, donde estás a un clic de las ofertas sexuales más aberrantes que se han producido a lo largo de la historia. ¿Sabes? La palabra que se repite aquí en este texto es inmoralidad sexual. ¿Sabes cuál es la palabra en griego original para esta palabra? Es esta palabra, porneia. Porneia tiene una raíz. ¿Te suena algo, porneia? A pornografía. Comparte la misma raíz. Porneia, pornografía. ¿Vale? De ahí viene, de hecho, la palabra pornografía. Y aunque vivimos en un tiempo donde la pornografía, por ejemplo, parece algo inofensivo, lo que produce en nuestro cerebro es algo tan bestial que los médicos contemporáneos lo han catalogado por su adicción como una droga tan peligrosa como el crack. Esto es verdaderamente muy fuerte. Hoy he traído a una casi psicóloga para que nos comparte y nos hable un poco de lo que produce la pornografía en nuestro cerebro, ¿vale? Para que veamos que no es algo para nada inofensivo. Así que, vente, David, ayúdame en esta parte, tú me vas a ayudar ahora, ¿vale? No sé si va a salir aquí en pantalla, pero quería hacerlo un poco más grande, pero bueno, si no lo veis, lo voy a ir diciendo yo un poquito, ¿vale? Como decía Luigi, el término pornografía, o porno, también que se conoce, hace referencia a todo cualquier material de acto sexual, acto erótico, que tiene el fin de provocar una excitación en una persona, ¿no? La pornografía está a un clic, pero también está oculta. Si veis, pues ya sea en una animación, en el cine, en revistas, pinturas, hay un montón de sitios en los cuales están ocultas la pornografía. Y esta semana me llamaba la atención porque estábamos en clase de catalán y nos tocó decir, ¿no?, al compañero qué es lo que nos agradaba ver, qué es lo que nos agradaba hacer. Y tenía una compañera que me dijo, me agrada mucho ver novelas japonesas. Y yo le pregunté, ¿por qué novelas japonesas? ¿Qué sentido tiene? Y ella me decía, porque las novelas japonesas que veo no son tan explícitas como cualquier película que puedes llegar a poner. Realmente ves amor y no cuando hay que salir una escena, es como antiguamente, que no salía una escena explícita. Tú ahora pones la tele y hay películas explícitas a las 5 de la tarde y hay los niños en casa. Y ella me decía, ¿cómo voy a permitir que mis hijos vean eso, ¿no? Y ahí nos hizo que pensar y es uno de los temas que queríamos tocar. En la siguiente, pero lo importante que quiero hablar con vosotros es respecto a los estudios que hay. Hay varios estudios que demuestran que la pornografía altera la composición del cerebro, es decir, desgasta una de las partes más importantes, que es la corteza prefrontal. ¿Para qué sirve eso? Pues nuestro cerebro está dividido y cada uno tiene su función, pero la corteza prefrontal lo que sirve es para la hora de toma de decisiones, a la hora de que tenemos que discernir lo bueno de lo malo, cuando nosotros tenemos que controlar nuestros impulsos, ahí actúa la corteza prefrontal. Y cuando nosotros vemos pornografía, cuando nosotros dejamos que esto nos gobierne y vuelve un vicio, hace que tengamos ansiedad, depresión, trastornos sexuales, sobre todo también problemas interpersonales, es decir, con las personas y con nuestras propias parejas, ya sea nuestro novio, nuestro marido, la pareja con la que estemos, eso crea problemas en nosotros. Como decía, eso hace que nosotros dejemos
de controlar nuestros impulsos. Es decir, empezamos a actuar como niños y hacemos lo que nos apetece, sin poder controlar aquello que está bien, saber lo que está bien, lo que está mal, sino que me apetece, lo hago y punto. No pienso en las consecuencias. Y esto es debido, pasa a la siguiente, porfis, es debido a que, como veis en el cerebro, tenemos como unas conexiones. Y en esas conexiones van pues neurotransmisores, que eso ya es un taller más largo, ¿vale? Pero son como una sustancia que segregamos, que normalmente de por sí segregamos, que es la dopamina. Es decir, si a ti te gusta pintar, cuando pintas, segregas esa dopamina, que es decir, ese gustito, ese placer de que te gusta hacer eso. Si te gusta, por ejemplo, coser, pues cuando lo hacemos, también suelta dopamina. Pero cuando nosotros vemos pornografía, es la cantidad tan elevada, tan excesiva que sale de nosotros en los neurotransmisores, que hace que sintamos un poco de placer, pero temporalmente. No es como cuando hacemos pintura, algo que te agrada hacer, sino que esto es mucho de repente. Entonces, ¿esto qué hace? Que nosotros, alguna vez, la primera vez, puede ser que te guste y digas, vale, hasta aquí. Pero cada vez vas dándole más a tu cuerpo, que se va adaptando. ¿Y eso qué hace? A que quieras más y más, ¿vale? Eso provoca entonces lo que es lo que hemos dicho, ¿no? Problemas en el circuito de nuestro cerebro y sobre todo en la parte prefrontal. Pasa a la siguiente, porfis. Nosotros este tema lo hemos hablado con los jóvenes y creemos que no afecta, ¿no? a tantos jóvenes, ¿no? Porque es un tema tabú, es un tema que no se habla. Pero esto afecta entre un 3 al 6% de la población adulta. Imaginaros, estoy hablando de gente mayor, no mayores, sino ya mayores de edad. Imaginaros a aquellos adolescentes, cómo les puede afectar esto, pero no se habla porque es un tema tabú. Y entre los adolescentes ellos mismos se animan. Y esto hace que para ellos sea algo normal, que ver pornografía es como, no pasa nada, tampoco es una cosa que sea fuera de lo normal, ¿no? Hay cosas peores en la vida, yo he escuchado a jóvenes decir. Pero quería que pudierais mirar. ¿Me puedes pasar la siguiente, porfis? La otra. Vale, aquí vemos que nuestro cerebro está dividido en 2 hemisferios, ¿vale? Cada hemisferio se compone de una cosa y sirve para cosas diferentes. Como podéis ver, cuando nosotros consumimos estos tipos de imágenes, no afecta a un lado o afecta a otro, sino afecta a todo. Afecta a lo que es la lógica, a la expresión, a la lectura, al razonamiento. Hemos dicho que esto sirve para discernir. Afecta a nuestro razonamiento. En el lado derecho vemos que afecta a las emociones, porque nos empezamos a comparar. Afecta a nuestros sentimientos. Creemos que no nos aman tanto como hemos visto en las películas. Afecta en la música, en nuestra imaginación, afecta en todo nuestro área, ¿vale? Pero quería solo resaltar la última imagen que os voy a poner. Y para terminar, es que hay investigaciones que demuestran que la pornografía se compara a lo mismo que consumir el tabaco. Es decir, los efectos en nuestro cerebro son similares al consumo de tabaco. También hay, al igual que en otras adicciones, la pornografía activa el sistema de recompensa. ¿Eso qué quiere decir? Pues que nosotros tenemos una satisfacción temporal, es algo que consumimos en el momento, pero nunca estamos satisfechos, siempre queremos más y más y más. Y eso es lo que provoca, como dice en el 3, la tolerancia a estas imágenes. ¿Qué pasa con esta tolerancia? Que nosotros dejamos de ver algo, a lo mejor consumimos un poco, pero ya cuando ya hemos hecho esa tolerancia, empezamos a buscar lo que es escenas más gráficas, escenas que seguramente cualquiera de nosotros podría pensar, ¿cómo? ¿De verdad existen estas imágenes? Sí, son imágenes más fuertes, más gráficas, empezamos a consumir más seguido y sobre todo hay muchos estudios que demuestran que esto se recuerda por mucho tiempo. Esto no desaparece en un día para el otro, sino que te marca mucho en tu vida. Durante toda la vida eso está ahí dentro de ti, hay comparaciones, hay cosas que dentro de nuestro cerebro ha quedado tocado y eso no nos permite a veces el poder seguir adelante, ¿no? Pero bueno, una de las buenas noticias es que esto, igual que es una adicción, se puede superar.
es el consumir pornografía se puede dejar de consumir, y sobre todo esas imágenes, después de un tiempo, trabajándolo sobre todo, pueden llegar a desaparecer. Y eso sería como una adicción más superada, ¿vale? Pero es importante que sepáis que hay estudios que demuestran que la pornografía realmente puede destrozar nuestro cerebro en muchos ámbitos. Mirad, os voy a dar algunos datos con respecto a porcentajes en cuanto a nuevas generaciones en cuanto a la pornografía. 7 de cada 10 adolescentes consumen pornografía, a la que acceden por primera vez, muchos de ellos a los 12 años, incluso hasta menos, y según un estudio, los adolescentes ven pornografía por primera vez entre los 10 y 12 años, y casi 7 de cada 10, es decir, el 68,2%, consumen estos contenidos sexuales de forma frecuente. Este consumo se produce en la intimidad un 93,9% a través del teléfono móvil. Todos aquí lleváis un smartphone, ¿verdad? Y se centra en contenidos gratuitos online, gratuito, o sea que no tienes que pagar nada, un 98,5%, basados de manera mayoritaria en violencia y desigualdad. Otro de los datos es que 7 de cada 10 adolescentes consumen pornografía. No, esto es lo mismo, ¿vale? Y por otro lado también esta semana tuve que estar con Dávila, porque para meterme en estos datos, no veas las encrucijadas que te mete la red muchas veces. Pero bueno, en el 2022 el portal Pornhub, creo que se llama, que es el portal más grande en la industria de la pornografía, que siempre saca sus datos, decía que tenía más de 100 millones de visitas diarias a su portal y más de 136.000 millones en todo el año. España, por ejemplo, nuestro país, se encuentra en el 2012 en el puesto número 11 de países que más consumen pornografía, en una lista donde Estados Unidos, por toda la industria, está en la cabeza. Esto interviene tanto adolescentes, jóvenes, hombres, mujeres casadas, hombres casados, solteros, viudos y hasta personas de la tercera edad. Es algo que no discrimina, que está a merced de cualquier colectivo, y todo empieza con lo que hemos empezado diciendo hoy, pensando que controlamos, y termina controlándonos, ¿vale? Hay un vídeo de un actor, ve preparándolo, porfa. Hay un vídeo de un actor muy conocido que salía en los comerciales. A mí me gustaba mucho porque patrocinaba un desodorante, y él cuenta un poco, y vamos a escuchar un poquito ese testimonio que él está contando ahora mismo, ¿vale? Y luego te voy a decir las consecuencias de lo que produce el consumo alto, o el consumo básicamente de pornografía, ¿vale? Así que mientras Edwin lo va preparando, bueno, te voy diciendo, me vas diciendo cuando esté, ¿vale, porfa? Te voy diciendo las consecuencias. Número 1, es altamente adictivo. Como antes lo dijo Dávila y lo mencionamos también, es básicamente como una droga, ¿vale? Número 2, las consecuencias que conlleva son muchas de ellas físicas, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona quiera tener una relación natural y normal con otra persona, hay pérdida de apetito sexual, disfunción eréctil y, en fin, otras cosas. Otra de las cosas, por ejemplo, son nuestras emociones, son afectadas. No ves de la misma manera a las personas. Hay una distorsión, como bien lo comentaba Dávila, en nuestro cerebro, y una de las cosas más importantes, destruye nuestra capacidad de amar, ¿vale? Porque de alguna manera vemos a las personas como de cualquier forma. Pon el vídeo, porfa, acerca de esto que estamos hablando. Este es un testimonio de alguien muy conocido y muy famoso, ¿vale? Seguramente lo vais a reconocer. Está en inglés, pero está subtitulado, ¿vale? Hey, what's up, Facebook family? How you doing? It's me, Terry Crews, again.
I just want to address some things real quick, man. You know, the subject is dirty little secret, and you know, for years, my dirty little secret was that I was addicted.
Bueno, hoy hemos tratado el caso de la inmoralidad, de lo que está ocurriendo en la iglesia de Corintio, desde la premisa de la palabra original que conlleva esta palabra, que es porneia, ¿vale? Pero el principio, obviamente, en la iglesia en esta época no existía la industria pornográfica como existe hoy por hoy, ¿verdad? Pero volvemos a decir lo mismo, la Biblia es un libro de principios que se aplican y por eso analizamos y decidimos apuntarnos y caminar en los principios de la palabra del Señor. Por eso hoy, hermanos, cuando el pecado entra hay que actuar. Nosotros no controlamos nada. Quien les habla no controla nada, de verdad. Estás tú a la merced, como estoy yo también a la merced de caer en este tipo de trampa. Y como decía antes, hemos tratado este texto a la luz de la palabra original porneia. El caso de inmoralidad que sucedió en la iglesia en Corintio, ¿de acuerdo?, mostraba también otra realidad, la iglesia, la realidad de la iglesia de Corintio. ¿Cuál era la iglesia? Pablo dice que la iglesia se jactaba, se sentía orgullosa, ¿de acuerdo? Y parecía algo alarmante, pero Pablo les dice, en vez de llorar, en vez de preocuparos por lo que está pasando con uno de vuestros miembros, os sentís enaltecidos. De hecho, mira, 1 Corintios 5:2 dice, vosotros estáis inflados de soberbia. ¿No habría sido preferible llorar para que el que ha cometido semejante acción fuera expulsado de entre vosotros? Fijaros, Pablo no habla de alguien que está avergonzado por sus actos, es decir, aquel que está metido en esta relación ilícita, ya sea con su madrastra o su madre, no sabemos quién de las dos es alguien que se jactaba también, que iba a la iglesia y decía, yo soy creyente, yo soy cristiano, y a mí me da igual, yo hago lo que me da la gana, Dios me ha perdonado mis pecados, y da igual. Claro, Pablo dice, entonces esta persona probablemente no se ha enterado realmente lo que es seguir a Jesús. Esta persona simplemente ha tenido un encuentro con una religión, se amolda a lo mejor a una comunidad, pero alguien que ha tenido un encuentro con Jesús cambia de identidad. Es un proceso de transformación. La Biblia lo llama nuevo nacimiento. Por eso es que un verdadero hijo de Dios no se puede jactar del pecado, no se puede decir, bah, no se puede deleitar en ello. Y si se deleita es porque probablemente a lo mejor no ha habido un nuevo nacimiento en su vida. En el caso de lo que está ocurriendo en la comunidad de Corintio, es lo que pasaba. Esta persona probablemente entendemos de que no había tenido un nuevo nacimiento, porque se gozaba en sus acciones y la iglesia lo dejaba pasar, pero había que actuar. Por eso, el primer principio que te he compartido hoy es que cuando el pecado entra hay que actuar, pero el segundo, y con esto voy a terminar, es la disciplina. ¿De acuerdo? La disciplina en la iglesia. Cuando el pecado entra, no solamente que hay que actuar, sino que hay que disciplinar. Y esta palabra muchas veces nos relincha, ¿verdad? Uy, disciplina, ¿qué me van a hacer? Bueno, la iglesia no puede ser indiferente a las acciones que entran con las prácticas, ni siquiera, como diría Pablo, ni siquiera entre los gentiles se haya cosas así, ¿no? La iglesia no puede ser indiferente, sino que llora por la tragedia que le ocurre a uno de sus miembros. Llora por la tragedia que le ocurre a uno de sus componentes. Mirad, vamos a dejarlo un poquito aquí, porque hay una segunda parte que compartiremos la semana que viene para terminar un poquito esta situación que había pasado en Corintio. Pero hoy quiero animarte en el Señor a pelear de dos formas. No sé si es tu situación, no sé si a lo mejor de vez en cuando a veces pasa que tonteamos con estas cosas, ¿vale? Pero número uno es orando, peleando por tu relación con Dios. A lo mejor no eres de los que está atrapado en esta trampa, pero puedes orar por los que probablemente han caído en la mentira de pensar que controlan. Y si eres alguien que consume esto, como cualquier otra sustancia nociva, porque Pablo luego va a enumerar, va a poner la inmoralidad sexual al nivel del alcoholismo, al nivel del mentiroso, ya lo veremos la semana que viene, ¿vale? No hay un rango de pecados, cuál es peor, cuál es mejor. No, para Dios todos son iguales. Pero si estás en la línea y entiendes que Dios hoy está hablando a tu vida, que sepas que Dios nunca rechaza a nadie que se arrepiente, y menos a sus hijos. Pero hay que dar pasos. Por eso el siguiente paso, número uno, es orar, buscar tu relación con Dios, pelear en el Espíritu, pero número dos es que ya sea por esto que hemos compartido hoy o por cualquier otra atadura que puedas estar viviendo en tu vida, confiésalo.
no hay nada más liberador. ¿Viste lo que él comentaba, el del vídeo? Confiésalo. No hay nada más liberador que hablar de esto. Busca ayuda, de verdad, busca ayuda. Y te voy a dejar para terminar con 2 versículos claves, ¿vale? Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y 1 Juan 1:9 dice lo siguiente, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Hermano, hermana, si entiendes que Dios está tocando tu corazón, créeme, solo no vas a poder. Sola no vas a poder. Busca ayuda. A veces nos da vergüenza, a veces pensamos, uy, no, ¿qué van a pensar de mí? Da igual lo que piensen de ti. Busca ayuda. De alguien más maduro que tú en la fe, ora, confiesa, busca ayuda, porque solo va a ser prácticamente imposible, porque tú y yo no controlamos nada. Este mal ha partido matrimonios, ha roto familias, ha destruido hogares, hijos sin padres hoy por hoy, y sigue haciéndolo al día de hoy. Y no te he hablado de lo que hay detrás, es decir, de lo que hay detrás con las personas que trabajan en esta industria. Muchos abusos, de hecho, hoy, si tú enciendes las noticias, hace 2 semanas creo, salió un nuevo componente que se le llama aquí en España como la manada, ¿verdad? Y muchos de los especialistas hablaban que estos elementos, estas personas, ¿vale?, eran justamente consumidores previos de pornografía, que llevaban acción. Las manadas son grupos que violan o abusan, mejor dicho, de chicas, ¿vale?, que previo eran consumidores o son consumidores justamente de pornografía. Y llevan estos actos de lo que pasa en la pantalla al hecho. Hermano, hermana, esto es un peligro que parece que lo han disfrazado de inofensivo, pero es un peligro. Por lo cual nos invita como iglesia, como pueblo de Dios también, a orar. Pero si caemos, dice la palabra, Dios es fiel y justo para levantarnos. Vamos a orar, ahí donde estás, vamos a orar y terminamos de esta manera.